Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Club Escudo y en este caso tenemos a un invitado pues excepcional. Se trata de Juan Felipe Ramírez. Juan Felipe es autor de un par de libros, o de un libro con su extensión, sobre las monedas acuñadas en México durante la Guerra de la Independencia. Por ahora estos tomos se dedican a las cecas realistas. Ya os hablé de estos libros en otro vídeo del canal, que os dejo enlazado en la descripción de este vídeo. Y bueno, luego tengo que contaros que conocí en Santo Domingo a Juan Felipe y fue pues bueno, pues una suerte poderle convencer para que viniese aquí al Club Escudo, del que por cierto además también Juan Felipe se ha hecho mecenas, y nos va a dar una presentación sobre su trabajo, que es el mismo trabajo que presentó en Cartagena, y luego bueno, pues podremos charlar un ratito con él. Así que nada, Juan Felipe, pues todo tuyo y cuando quieras presentarnos tu trabajo. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos los miembros del Club Escudo que están hoy presentes acompañándonos en esta presentación. Como bien lo dice Adolfo, esta presentación la hice en Santo Domingo hace unas pocas semanas en medio de la Cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos. Entonces, pues para mí es un gusto poderla volver a presentar a ustedes. Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente no la vieron, o sea que yo creo que esto puede ser una oportunidad muy interesante para pues, conversar un poquito sobre el tema de las monedas de la independencia mexicana. Como estoy viendo la presentación al frente mío, desafortunadamente no tengo la posibilidad de verlos a ustedes. Si tienen preguntas o algo, por favor, háganlas, si los puedo escuchar. Entonces, yo creo que podemos avanzar de esa manera sin problema. Si ustedes me interrumpen, yo no tengo ningún problema, pueden hacer la pregunta. Lo único es que si levantan la manito no voy a tener posibilidad de verlos. Muy bien. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata este trabajo? Este trabajo trata de resolver tres preguntas importantes acerca de la numismática de la Guerra de Independencia Mexicana. La primera pregunta que traté de responder en este trabajo es ¿cuál es la secuencia correcta de emisión de la moneda en la Guerra de Independencia? Porque teníamos tal variedad de, de ensayadores, tal variedad de fechas, variedad de secas, etcétera. Entonces, había mucha confusión al respecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las variedades mayores que se pueden encontrar hoy, variedades mayores de troqueles que se pueden encontrar en este periodo importante? O sea, ¿cuáles son las monedas realmente que un coleccionista, un numismático, pudiera esperar encontrar en el mercado para adquirir, etcétera? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles serían los índices de escasez que tienen esas variedades mayores de troqueles de las monedas acuñadas durante este periodo de guerra de independencia? Y esta tal vez es la pregunta más importante porque todo el mundo siempre pregunta, bueno, ¿y qué tan escasa será mi moneda en comparación con otras? O dos monedas de un mismo año, pero con dos tipos de ensayadores. Bueno, las dos son iguales de raras. ¿Cuál será más escasa? ¿Cuál será probablemente más fácil conseguir? Etcétera. Entonces, para hacer este estudio, realmente lo que tuve que hacer es irme hacia atrás y poder analizar la moneda que había sido subastada en subastas en línea o subastas con catálogo impreso en los últimos 30 años y poder mirar todas estas monedas, poder mirar qué era realmente catalogar cada una de ellas y poder hacer el análisis de la moneda individual en un contexto de universo de moneda del periodo de la Guerra de Independencia. Este trabajo yo decidí por motivos de la complejidad que tiene de dividirlo en tres fases y esas tres fases van a ser divididas en tres libros. El libro uno
que trata sobre las 6 secas realistas más importantes, además de la de México, por supuesto, de este periodo, que son las secas de Chihuahua, de Durango, de Guadalajara, de Guanajuato, de Sombrerete y de Zacatecas. Y el segundo libro va a ser exclusivamente sobre la amonedación de Morelos, que estoy ya trabajando en él y espero poderlo publicar próximamente. Y el tercer libro tiene que ver con otras secas realistas e insurgentes, además, y todavía me quedaría algo pendiente, que es la parte de resellos, que no sé si incluirlo en este libro tercero o sacar un cuarto libro. Vamos a ver en la medida en que pueda ir aproximándome al tema y apenas pueda sumergirme en él, pues decidir si lo incluyo en este tercer libro o no. Como les decía, este primer trabajo que ya está publicado, este primer libro, tiene un adendum que trata en mucha profundidad sobre todas las monedas acuñadas en Zacatecas en el año 1810 y 1811, que son las monedas conocidas como LVO de Laborum Vinci Omniaque, que son 2 años de amonedación muy interesante, y ahí me eché un clavado en profundidad, tuve la posibilidad de tener en la mano 2 colecciones muy importantes de este periodo, y esto complementado con la información que recabé de subastas en línea y de subastas publicadas en catálogo físico, pues pude sacar toda la variedad de troqueles conocidos y el maridaje, los matrimonios de estos troqueles para estas monedas de LBO, y decidí publicar este libro como un adendum de el primer libro que trata sobre las principales secas realistas provisionales. Obviamente en el libro azul, en el primer libro, se trata el tema de LBO, pero solamente las variedades mayores. En el libro, en el adendum, están todas las otras variedades de todos los troqueles conocidos y todos los maridajes conocidos en todas las denominaciones de estas monedas. Muy bien. Lo que vamos a hablar ahora es que vamos a hablar de unas consideraciones generales sobre la amonedación de independencia, la clasificación que seguí para poder indexar estas monedas y poder catalogarlas, cuáles serían los índices de los que hablábamos ahora, los índices de escasez que están directamente relacionados con ese censo que hice de los últimos 30 años, algunas comparaciones para que ustedes entiendan de qué tratan estos índices, y algunos hallazgos más casuales que me parecen interesantes, como para ilustrar qué de la información se puede extraer de este trabajo. Comencemos primero. Bueno, en cuanto a la clasificación de índices, pues por supuesto, empecé denominando de dónde venían las monedas, cuáles eran las secas de dónde provenían. Decidí que la C iba a ser para Chihuahua, la D iba a ser para Durango, la G y la A iba a ser para Guadalajara, la G y la O iba a ser para Guanajuato, la S para Sombrerete y la Z para Zacatecas. Entonces, toda la amonedación que ustedes vean en estos catálogos van a empezar con algunas de estas letras. Y aquí está el segundo dígito de la parte de la indexación, que tiene que ver con la denominación de las monedas. Entonces, estas son todas las denominaciones que se encontraron en Guerra de Independencia, por lo menos en las secas de emergencia, desde 1/8 de real, que solo se acuñó en Durango, hasta los 8 escudos que solo se acuñaron en Guadalajara. Entonces, para los octavos y las denominaciones menores va a ser el número, la letra O el número 0. La M por el medio real, 1 por 1 real, 2 por 2 reales, 4 por 4, 8 por 8 reales, 4 escudos por los 4 escudos y 8 escudos. Bastante sencillo, ¿eh? Y luego vamos a clasificar, el tercer dígito va a ser la clasificación del año y la variedad. Entonces, para el año, yo resolví que el periodo de independencia son 12 años, diciendo que el año 0, llamémoslo así, sería el año 10 y el año 12 sería el año 22. Entonces, si encontramos una moneda que dice 11, probablemente es del año 21. Si encontramos una moneda que dice 6, es del año 16. Y
las variedades mayores, entonces están primero sobre fechas, los ensayadores, bueno, ya sobre ensayadores, errores, omisiones, puntuación defectuosa porque falten puntos o tengan excesos, tipos de busto, escudos y coronas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Ahí están viendo la diapositiva de los cantos, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, sí. aquí, por ejemplo, estos son los cantos que se utilizaron en la ceca de Guadalajara para sus monedas. De izquierda a derecha pueden ver desde el año 12, que fue el primer canto, hasta el año 22, que es el último canto que ven hacia la derecha. Esto es considerado como una variedad mayor. Tuve alguna dificultad para poder clasificar algunas monedas por el canto, sobre todo cuando estaban en subastas, no cuando las tenía en la mano, porque desafortunadamente en la mayor parte de las subastas, en las descripciones, no tienen fotografías del canto o no describen el canto, y es una lástima porque hay algunos cantos que son preciosos. Este de Guadalajara del 12 a mí me gusta especialmente mucho, pero lo considero como una variedad mayor el canto. Igualmente, como variedades mayores pueden ser algunos de los resellos. Este es el caso de los resellos de la monedación de Chihuahua entre el año 11 y el año 13. Y pueden ver cómo el año 11 se utilizó la granada dentro de los dos pilares, una granada coronada dentro de dos pilares que se utilizó en platería, inicialmente en joyería para ponerle el indicativo de que ya la moneda había pagado el quinto real o la pieza de plata había pagado ya el quinto real y que estaba en paz pues con la corona. Estos mismos punzones se utilizaron en el año 11 en Chihuahua y se fueron degradando, llamémoslo así, a medida que pasaba la guerra hasta llegar el año 13, donde ven el último acá en la parte inferior izquierda. No sé si alcanzan a ver el cursor de mi computadora ahí sobre este. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Esa es la evolución de los distintos punzones utilizados por la tesorería de Chihuahua, por ejemplo, y esa fue la evolución, y se pueden ver en las monedas del 11, 12 y 13. Muy bien. Otras variedades mayores, por ejemplo, tienen que ver con la parte de los bustos. Este, por ejemplo, es la secuencia de los bustos de las monedas de Durango de 1821, donde a la izquierda pueden ver el primer busto utilizado en el año 21, y lo sé porque es una moneda que viene con un busto también desde 1820 y ha ido evolucionando de acuerdo a los reveses y los anversos y reversos hasta la última moneda de la parte derecha, que es la moneda propia del año 22, pues sí que solamente se ve con la fecha del año 22, pero esa es la secuencia encontrada en la moneda de Durango de 1821. Bueno, otras variedades mayores también tienen que ver con algunos errores. Por ejemplo, acá pueden ver cómo a las AES de Gratia les falta el traverso de la A. Otros errores, por ejemplo, aquí en Durango pueden ver cómo falta el punto entre la D y el 8 del 8R, que es como debería venir la moneda. Aquí, por ejemplo, tienen un sobremarcado en el troquel bastante evidente de una N sobre otra N. Pueden ver aquí una Z retrógrada en esta moneda de 2 reales de Durango, como la moneda quedó al revés, quedó en espejo. O pueden ver acá también como en esta otra moneda de 2 reales de Durango, en vez de decir Ferdín, dice Ferdén. Todos estos errores también han sido considerados. O esta otra también de 2 reales de Durango que dice DI en vez de DEI, ¿no? O sea, todas estas variedades mayores han sido consideradas en el estudio. Esta D retrógrada también en otra moneda de Zacatecas ha sido considerada, en fin. O incluso cuando faltan algunos elementos en la constitución de los troqueles, como en el caso de la falta de la granada en este escudo, escudo de armas, todas estas anomalías, llamémoslo así, o errores en la acuñación han sido considerados en este trabajo. Entonces, si recapitulamos,
cómo ha sido el proceso de darle a cada moneda su clasificación o su código único. Entonces tenemos que es la primera en esta moneda de Zacatecas de 8 reales de 1821, la Z de Zacatecas, el 8 por la denominación, el 11 por la fecha y el 1A por la variedad, que en este caso corresponde a un 8S, que fue un error cometido en la monedación porque la S, en vez de estar supraescrita en siguiendo la Z de Zacatecas, en este caso se hizo después del 8. Entonces se considera un error y es una variedad, por eso es la variedad 1A, porque la variedad 1 es la moneda, llamémoslo así, típica de Zacatecas de 1821 de ensayador RG, que fue el primero, y el cual tiene la S después de la Z. Esta, que fue ese error, lo consideré como el error 1A. Muy bien. Les decía que para poder hacer este estudio tuve que meterme en profundidad a mirar todas las monedas que habían sido subastadas en los últimos 30 años. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí en toda la parte, en lo que llevamos de la descripción del trabajo. Bueno, yo sí tengo algunas, pero te las cuento después. Ok, perfecto. Entonces seguimos. En este censo que hice, revisé 4.750 monedas y las clasifiqué cada una. Obviamente tenían que ser monedas que tuvieran una buena fotografía, que pudiera yo mirar las subvariedades que estaban siendo subastadas en ese momento. Este trabajo también se complementó, obviamente, con algunas colecciones privadas para poder tomar algunas decisiones cuando las fotografías o la información disponible en las subastas pues no estaba disponible o no era adecuada. Entonces, para este censo, de estas 6 secas, lo que hicimos fue analizar todas estas monedas, estas 4.750 monedas, de las cuales encontramos que el 51% de las monedas correspondían a la seca de Zacatecas, lo cual no es de extrañar sabiendo que por mucho fue la seca que más moneda acuñó. La seca que menos moneda acuñó o que por lo menos no estaba disponible para subastas, en la subasta fue la de Sombrerete y la de Guanajuato, que fueron secas que solamente acuñaron monedas durante poquísimos años. En el caso de Sombrerete, solamente el año 10, 11 y 12, y para el caso de Guanajuato, solamente el año 13, 21 y 22. Dicen que algunas monedas del 12 también de Guanajuato, de 8 reales, publiqué alguna foto, pero son monedas extremadamente raras y solamente pude localizar una fotografía. Pero bueno, probablemente esa es la explicación de por qué estas secas pues son las monedas que menos disponibles están para subasta. Bueno, ¿por qué tomé la decisión de sacar los índices con base en la moneda disponible para subasta? Bueno, pues porque no se consiguen más información acerca de la cantidad de moneda acuñada durante ese periodo. Todos sabemos que fueron periodos muy difíciles en los cuales la guerra arreció de manera implacable, donde se sucedían las tomas de las poblaciones por parte de los realistas y de los insurgentes. Se quemaron muchos de los archivos, muchas veces no se llevaba registro de la amonedación ni de la cantidad de moneda. Por lo tanto, hoy es probablemente una cuestión que no va a poder resolverse nunca. Entonces, se me ocurrió que con base en la disponibilidad de las monedas, pues podíamos definir, así fuera de una manera bastante brusca o bastante imperfecta, llamémoslo así, pudiéramos decir pues cuáles monedas eran más escasas y cuáles eran menos escasas de conseguir
en el mercado para que cualquier persona que quisiera coleccionar este periodo pues supiera a qué atenerse con respecto a ciertas variedades y a ciertas monedas. Si miramos por denominación, la anterior era por la cantidad de monedas por cada ceca. Si miramos la cantidad de monedas por denominación, vemos que las monedas de 4 escudos de Guadalajara son por mucho las monedas más raras de todo el periodo, seguidas por las de 8 escudos y luego por las monedas de octavos de Real de Durango, que no son tan raras. Lo que pasa es que dentro de las subastas muy pocas veces se incluyen estas octavitos de Durango, primero porque son monedas muy feas, salen en muy mala condición, los cobres muy mal batidos y además con unos grados de corrosión terrible. Entonces, probablemente por eso no los subastan mucho. Luego estarían los 4 reales, que estas monedas durante el periodo de independencia se acuñaron en 3 secas únicamente. Se acuñaron en Sombrerete en el año 11 y 12, se acuñó en Guadalajara en el año 14 y 15 y se acuñó en Durango en el año 16 y 17. Solamente se acuñó esos años y en esas secas la moneda de 4 reales, lo que la hace por lo general una moneda escasa de conseguir. Y si miramos estos hallazgos por ceca y por denominación, pues vemos cómo, por supuesto, Zacatecas es de lejos y por lejos, por mucho, la ceca donde más moneda se acuñó y probablemente seguida por la moneda de Durango y la moneda de Guadalajara de 8 reales, sobre todo en las últimas fechas, en el año 20, 21 y 22, donde se acuñó muchísima moneda. Algunos autores incluso sugieren que la moneda de algunas de estas secas, sobre todo de Guadalajara y de Zacatecas, se siguió acuñando durante el año 25 para abastecer de moneda el mercado de Asia, y se siguió acuñando esa moneda con la efigie de Fernando VII y con el año 1821. Yo todavía no he visto archivos oficiales al respecto de esto, lo cual me parecería bastante anacrónico. Lo que sí es cierto es que por mucho la moneda del 21 es mucho más común que la moneda del 22 y mucho más común que la moneda del 20. Muy bien. Entonces aquí con esta información definí 3 índices de disponibilidad numismática por sus siglas en inglés. El primero es GINA, que es Year Index of Numismatic Availability, que es una disponibilidad de moneda comparada con todas las monedas de igual denominación de la misma ceca en el mismo año. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es encontrar una moneda de busto de Fernando VII de Zacatecas de 1811 comparada con una moneda de LBO de Zacatecas de 1811 del primer tipo o del segundo tipo? O sea, ese es el tipo de preguntas que estos índices tratan de responder. El segundo índice es el MINA, que es por el Mint Index of Numismatic Availability, que quiere decir el índice de la ceca. Entonces, dentro de la misma ceca, por ejemplo, ¿qué tan escasa es una moneda de Chihuahua de 1811 comparada con una moneda de Chihuahua de 1813? O, dicho de otra manera, una moneda de Durango de 1813, ¿qué tan escasa es si la comparamos con una moneda de Durango de 1818? Esta es la pregunta que trata de responder este índice. Y el último índice, que es el índice PINA, que es el Period Index of Numismatic Availability, da la disponibilidad comparada de monedas entre las secas. Y vamos a poner algunos ejemplos ahorita, donde vamos a ver, de una moneda de 8 reales de 1815, ¿cuál será más común o cuál será más escasa?
¿La de Zacatecas, la de Chihuahua, la de Durango o la de Guadalajara? Esto es lo que tratan de responder estos índices y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando miramos el libro tiene unas tablas. Estas tablas que ustedes ven aquí son las tablas donde están toda la catalogación de las variedades y donde te da los 3 índices que acabo de mencionar. Además, te da un índice de rareza ajustado, no por las cantidades acuñadas, sino por las cantidades encontradas en las subastas. Y te da también algunos índices de precios sugeridos en algunos estados de las monedas. Obviamente, estos índices de precios, pues, únicamente como referencia para quien los quiera tomar con base en los últimos datos que tuvimos en las subastas encontradas para este estudio. Y por ejemplo, aquí vemos el índice Gina, vemos 2 monedas de Guadalajara de 1812, son las 2 únicas variedades que existen. La de arriba, la de la parte superior, llamémoslo, es la moneda más común o tradicional. La de la parte de abajo es una moneda muy especial porque en el Indiarum, en la contracción de Indiarum, la D está retrógrada y es una moneda extremadamente rara. Si miramos los Ginas, de la de arriba es de 80% y la de abajo es de 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 monedas de Guadalajara de 1812 que tú veas en las subastas, 8 van a ser del tipo superior y 2 van a ser del tipo inferior. Si lo quiere decir de otra manera, de cada 5 monedas de Guadalajara de 8 reales de 1812, 4 van a ser del tipo superior y una va a ser del tipo inferior. Si lo quieres decir de otra manera, la moneda de abajo es 5 veces más escasa que la moneda de arriba. Sería 4 veces, ¿no? O sea, por cada moneda de diría las que de son, abajo, por cada moneda de las de abajo hay 4 de las de arriba. digamos que no es de cada moneda de la de abajo, sino que de cada 5 monedas De que cada tú 5 encuentres, monedas hay una de la de abajo y 4 de la de arriba. Con lo cual es exactamente, 4 veces más correcto, rara. correcto, Vale. exactamente. Si lo quieres decir así, está bien. Muy bien. Miremos algún otro ejemplo de cuál es la aplicación de este estudio. Aquí tenemos, vamos a poner las 3 monedas conocidas de Durango, digo, conocidas en cuanto a ensayadores, de Durango de 1818. Aquí está, a la izquierda es la moneda con el ensayador MZ, que no la pude encontrar en ninguna subasta en los últimos 30 años. Luego está la moneda de Durango también, 1812, con el ensayador RM. Y luego está la moneda de 1818 de Durango con el ensayador CG. Entonces son Miguel Saldívar, Ramón Mascareña y Cosme Garcés. Obviamente, cuando miramos los índices, pues sabemos que casi el 80% de las monedas encontradas eran del tipo de Cosme Garcés, mientras que no pudimos encontrar ninguna con el ensayador Mariano Saldívar. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, pues que la del ensayador Mariano Saldívar es rarísima, rarísima. Y otra también bastante escasa es la del ensayador RM. Obviamente, mucho más escasa que la del ensayador CG. Vamos a mirar otro ejemplo en el cual se usa el GINA, donde tenemos las monedas acuñadas de 8 reales de 1811 en Zacatecas. El primer tipo que les acabo de mostrar, que está a su izquierda, corresponde al escudo local, que es un escudo de castillos y flores. El segundo tipo es el del medio, que es el escudo propio de Castilla, con castillos y leones. Y el tercer tipo ya tiene el busto, aunque imaginario, de Fernando VII. Como ven, la del extremo izquierdo y la del extremo derecho tienen el mismo GINA. ¿Qué quiere decir esto? Que son iguales de escasas. Encontré la misma cantidad de monedas
en las subastas del primer tipo y las del segundo tipo. Y por decirlo de otra manera, el 60% o casi el 65 o 66% de las monedas que encontré correspondían al segundo tipo. Entonces, de aquí podemos decir que las monedas del segundo tipo son más comunes, llamémoslo así, que las otras dos, que la del primer tipo y la del busto de Fernando VII. Luego vamos a mirar otra forma de utilizar los indicadores, en este caso el MINA. Recuerden que este caso es del Mint, o sea, de la seca. Aquí tenemos la moneda de 8 reales de Chihuahua de 1811. Aquí tenemos la moneda de Chihuahua de 8 reales de 1812 y tenemos la moneda de Chihuahua de 8 reales de 1813. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa? Que los índices no suman. El primero tiene un MINA de 8.5, el segundo tiene un MINA de 24 y el tercero tiene un MINA de 9.5. Aquí lo que nos dice es que el resto de las monedas de Chihuahua de 8 reales, la del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ocupan el resto de monedas en ese porcentaje. Pero lo que sí nos dice esto es que la moneda de 1811 es más escasa que la de 1813 y mucho más escasa que la de 1812, porque es más frecuente encontrar en subastas monedas de Chihuahua de 1812, que las encontré en toda la seca de Chihuahua un 24%. Dicho de otra manera, de todas las monedas de Chihuahua que se subastaron en los últimos 30 años que hicieron parte de mi censo, monedas de Chihuahua de 8 reales. El 24% fueron monedas de 1812. El 8.5% fueron monedas de 1811 y el 9.5% fueron monedas de 1813. Vamos a mirar el otro ejemplo que yo les decía. Vamos a tener en cuenta los 8 reales acuñados en 1815 por la seca de Durango, por la seca de Chihuahua, por la seca de Guadalajara y por la seca de Zacatecas. En este caso, lo que hacemos es mirar los índices del periodo y lo que podemos ver aquí es que el 1.35% de todas las monedas de 8 reales de estas 6 secas corresponden a la moneda de Durango de 1815. Dicho de otra manera, de 100 monedas de 8 reales de todo el periodo de independencia, 1.35% de esas monedas son de Durango de 1815. Mientras que si miramos la de Chihuahua de 1815, tenemos que decir que aproximadamente tendríamos que censar 300 monedas del periodo de independencia de estas 6 secas para encontrar una moneda de Chihuahua de 1815. Aproximadamente 200 monedas para poder ver una Chihuahua de Guadalajara de 1815, ¿sí? Y aproximadamente 140 o 150 monedas para poder ver una de Zacatecas de 1815. Sobra decir que son monedas realmente escasas y algunas realmente raras, como es el caso de esta moneda de Chihuahua de 1815. Muy bien. Hasta aquí me gustaría parar un momentito porque ya lo que viene es pura diversión de cosas simpáticas encontradas en el estudio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Yo creo que mejor tiramos ya y luego ya hacemos las preguntas después y vamos a intentar tardar poco, así dejamos más tiempo para preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces, algo interesante, la transición de los 4 reales de Durango. Les contaba que Durango fue una de las poquísimas secas que en México durante el periodo de independencia acuñó moneda de 4 reales y lo hizo en el año 1816 y en el año 1817.
Pero en estas monedas hay una peculiaridad muy interesante. Esta es la moneda de 1816. Como pueden ver, es una moneda que dice claramente gratia, o sea, es una moneda, llamémoslo así, estándar, está bien escrita, bien hecha. Tienen una manufactura bastante débil en general, se consiguen en estas condiciones, así como ven estas, o mucho más pobres, dentro de toda la rareza de estas monedas, que son muy raras, como les explicaba al principio. Pero miren lo interesante, en el año 1816 también acuñaron moneda con este error. El error dice graita. Y entonces lo primero que uno pensaría es, bueno, ¿qué fue primero? ¿Cuál se acuñó primero en la seca? ¿La moneda con el error o la moneda bien escrita? Lo interesante, o bien labrado el troquel. Y lo que encontramos es que hay una sobrefecha del año 17 sobre 16 utilizando el mismo troquel del Graita. Entonces es muy interesante porque quiere decir que reutilizaron el troquel con el error. No sé si hayan visto el error y no les importó, igual lo regrabaron para el año siguiente, o sencillamente nunca se dieron cuenta que este error había estado allí y siguieron acuñando monedas aún con el año siguiente. Después, apenas ese troquel ya se partió, se dañó y ya no tuvo más vida útil, labraron un troquel nuevo con la palabra correcta gratis. Entonces, es una consideración interesante porque son monedas bastante raras, todas ellas. En orden de rareza, las más raras de todas es la moneda del 17 con la palabra gratia. Luego sigue la palabra gratia del 16. Luego está la palabra graita del 16 y luego la sobrefecha es la siguiente en escasez. Muy bien. Otras cosas interesantes que encontré en este estudio. En general, cuando se abrieron estas secas, cada una hizo como pudo para labrar sus troqueles. Y hasta donde se sabe, cada una llamó personal para labrar sus troqueles. Muchos de ellos fueron labrados sin ningún tipo de muestra, o sea, sin cuño madre. Solamente lo hicieron directamente en el troquel y empezaron a trabajar los troqueles. Sobra decir que todas las monedas de la época de independencia son cospeles fundidos y que en algunos de ellos se troquelaron sobre el cospel fundido y algunos de ellos incluso se hicieron los punzones sobre los troqueles fundidos. Pero no hubo rieladoras, no hubo maquinaria para poder sacar láminas y rieles que tuvieran cospeles que no fueran fundidos. Pero la mayor parte de ellas fueron troqueladas a martillo. Llegaron algunas prensas solamente a lo último en el año 20, 21 y 22 a algunas de estas secas, pero en general todas fueron acuñadas a martillo, de lo que nos dice pues por qué estas monedas realmente tienen estas apariencias tan pobres y con tantos vanos de acuñación. Por supuesto, la acuñación a martillo con troqueles, con cospeles que habían sido producidos, vaciados, pues es difícil de hacer. Entonces, y difícil de que tengan buena calidad en el producto final de la monedación. Entonces, bueno, pero todas estas secas llamaron a algunas personas, algunos de ellos eran joyeros, otros eran algunos grabadores, etcétera, que tenían un conocimiento muy incipiente acerca de cómo labrar y de cómo hacer estos troqueles. Pero hubo una cosa interesante, siempre se ha especulado que entre Durango y Chihuahua, por la semejanza de los bustos, hubo alguna relación. Incluso se ha llegado a especular de que en Durango se fabricaban los troqueles que se utilizaron en Chihuahua. Y hasta ahora pues no se había tenido ninguna evidencia de esto. Pero me encontré lo siguiente, si ustedes miran, aquí este es el mapa de México, en el centro de México hacia el norte van a ver los dos estados, los estados de Chihuahua y de Durango. Si ustedes miran, si usted quisiera en 1818 o 19 ir de Durango a Chihuahua o de Chihuahua a Durango, pues probablemente iba a necesitar bastantes jornadas a caballo o en una carreta o caminando para poder hacer esto. Es bastante sorprendente qué tan rápido se puede hacer. Haciendo alguna investigación me encontré esto,
que en el año 1860 se podía ir desde San José, Missouri, hasta California en 10 días o menos, o mandar un correo en 10 días o menos. Esto es bastante sorprendente porque en ese momento eran jornadas que tardaban semanas. Entre San José, Missouri y California son 2.500 kilómetros, entre Durango y Chihuahua son 630 kilómetros aproximadamente, lo cual yo creo es un trayecto que a buen galope de caballo perfectamente podría hacerse en 4 o 5 días. Muy bien. Realmente esto fue lo que me encontré. Esta es una moneda de Durango de 8 reales del ensayador RM de 1818. Como pueden ver en la parte superior derecha, este troquel evidenciaba ya una ruptura que se daba entre la base de la F de Ferdinand o de Ferdín y la base del busto. Este troquel, a pesar de que se utilizó en el año 18, pues se siguió utilizando en Durango en el año 19 con el regrabado del año. Aquí pueden ver el regrabado del 9 sobre el 8 y pueden ver la ruptura del troquel un poco más avanzada entre el busto y la base de la F. Incluso en Durango se acuñó sobre cospel proveniente de Chihuahua. Esta moneda que les estoy mostrando, este espécimen D891A, es una moneda acuñada en Durango sobre un cospel probablemente de 1812 o 1813 de Chihuahua, donde pueden ver claramente que sigue la rotura del troquel entre la base del busto y la base de la F. Pero lo más sorprendente de todo es que me encontré esta moneda de Chihuahua del 19, donde claramente se puede ver que está la rotura del troquel y está la ceca de Chihuahua. ¿Qué quiere decir esto? Una de dos: o en Durango acuñaban moneda de Chihuahua y esta se les pasó, o sencillamente en Chihuahua se quedaron sin troqueles por alguna razón y les dijeron, mire, mándele estos troqueles a Chihuahua, y entre ellos mandaron este troquel que ya había sido utilizado en el año 1818, había sido utilizado en el año 1819 y Chihuahua siguió acuñando con este troquel por un periodo de tiempo adicional. Son cosas interesantes que ocurrieron entre las secas. Si bien es cierto, no confirman de que en Durango se hayan hecho los troqueles de Chihuahua, pero sí realmente hablan de la cercanía que había entre estas dos secas para compartir información, herramientas o incluso amonedación. Bueno, esta era la presentación hasta ahora. No sé si quieren que entremos a algún tipo de preguntas. Adolfo, pues tú decides. Sí, por supuesto. Quien tenga preguntas, es el momento de lanzarse con ellas. Yo tengo dos preguntas, si es posible. Dale, Vicens. Una es, en plena guerra de independencia, en la que la materia prima cada vez es más dificultosa para las cecas conseguirla, ¿la cantidad de materia de plata fina que tenían las monedas se mantiene o empiezan a haber cosas raras? Y la segunda es, sí. En la ceca, cuando al final los españoles vamos perdiendo el territorio y las cecas van quedando en territorio ya independiente, ¿siguen acuñando moneda en nombre de Fernando VII porque la población está acostumbrada a un tipo de calidad de moneda de circulante? ¿O inmediatamente introducen un nuevo monetario? Sí, muy buenas tus preguntas. La primera con respecto a la ley de la fineza de la plata. En general hay algunas minas, como en el caso de Zacatecas y Sombrerete, donde la plata sale con tal grado de pureza que incluso en algunas partes estas monedas las pagaban en 9 y 10 reales, las monedas de 8 reales de Zacatecas, de LBO y de Sombrerete.
Y esto es así porque incluso hoy, si le hacemos fluoroscopía con rayos X a las monedas, nos dan 99.2, 99.1 de fineza, etcétera. O sea, es una fineza realmente alta. Muy En alta. las otras secas, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, hay una disparidad enorme en la fineza de la plata, algunas veces del 70% hasta el 80-85%. Entonces depende mucho de las secas de las que estemos hablando y de los años, pues vamos a tener distintas finezas de la plata. Y con respecto a lo otro, es lo que comentaba de las monedas que se siguieron acuñando después de 1821. Es básicamente para surtir el mercado de Asia. En México, en 1822 se hizo la transición a la moneda de Agustín de Iturbide, que es una moneda que empezó a labrarse rápidamente utilizando la maquinaria existente en algunas de las secas, pero principalmente en la Ciudad de México. Esta moneda solo se acuñó durante 2 años, 1822 y 1823, porque ya después se pasó a los diseños de la moneda republicana que tienen el águila en el nopal. Entonces, bueno, y el escudo que dice libertad, el escudo, el resplandeciente, el gorro frigio que dice que está resplandeciente, y ahí empezó la monedación. Pero la moneda se acuñaba básicamente para Asia, donde se pagaba también un premium comparativamente con otras monedas por la moneda que llegara de México acuñada con las secas que tuvieran a Fernando VII como efigie. A mí me gustaría hacer una pregunta, pero antes, sobre esto que has comentado de la amonedación de 1821, que es bastante más abundante en algunas cecas que los años predecesores, también hay que tener en cuenta que al acabar la guerra, muchísimos españoles peninsulares se fueron del país, volvieron a España. Y con ellos, pues obviamente se llevaron todo lo que tenían. Para mí no sería extraño que mucha de esta amonedación fuera producto de este exilio de los peninsulares que hicieran fundir monedas viejas, vajilla de plata, etcétera, para tener monedas de uso común. Vaya. Pero bueno, esto es una suposición que hago yo. Mi pregunta iría por otro lado, que es ¿por qué aparecen tantas cecas ya en 1810, 1811? O sea, tan buen punto después del Grito de Dolores, aparece Zacatecas, aparece Guadalajara, etcétera, cuando aparentemente no tendría que haber una escasez de monedas que propiciara toda esta fundación de cecas. Es decir, y más concretamente la pregunta sería, ¿hasta qué punto estas cecas de nueva creación estaban bajo el mandato de la corona o era más una iniciativa privada local? Mira, en cuanto a tu primera pregunta, tiene que ver por qué se abrieron las secas de emergencia, por qué se abrieron estas secas opcionales. Y básicamente se hicieron es porque no había circulante en el medio con que continuar las transacciones comerciales. No había cómo pagar la comida, no había cómo pagarle al ejército, no había cómo pagarle a nadie porque todas las vías estaban interrumpidas, y muchas de estas ciudades grandes estaban muy cerca de los principales yacimientos de plata de América. Acuérdate que además de Bolivia, pues México era el abastecedor de la plata prácticamente que circulaba en el mundo. Y bueno, en ese momento solo seguía fabricando moneda la Ceca de México, con la poquita plata que le pudiera llegar, porque como todos los caminos estaban cortados por la insurgencia, pues tampoco podía hacer mucha plata México. Pero el problema más grande estaban en que tenían las barras de plata, tenían todo en los sitios cercanos a las minas, pero no les servía esa plata como medio circulante. Entonces, a raíz de esto fue que se pidieron las aprobaciones para abrir estas secas, y ya después de abiertas, ya en el transcurso de la guerra, hubo
múltiples sucesiones en las cuales las tomaban los insurgentes, seguían fabricando moneda, la tomaban los realistas, seguían fabricando moneda, se abrieron secas insurgentes, etcétera. O sea, esto fue un periodo que a mí me parece absolutamente fantástico, precisamente por eso, porque hay tal cantidad de monedas, de bustos, de diseños y de problemas que es interesantísimo para coleccionar, porque prácticamente no hay dos monedas iguales. Entonces, por eso me parece un periodo riquísimo desde el punto de vista numismático, ¿no? Aquí quisiera hacer yo un apunte, y es que Guadalajara, y no sé si otras cecas también, llevaban ya mucho tiempo pidiendo a la corona que les permitiese abrir una ceca. O sea, Así es. no es cuestión de que en ese momento se les ocurrió abrir la ceca, sino que llevaba mucho, mucho tiempo. O sea, pero mucho tiempo es como casi un siglo, en el caso de Guadalajara por lo menos. Entonces, claro, con esto de la guerra, con esto de que el poder en Madrid se ve como muy lejano, la máscara de Fernando VII y todo esto, pues ahí aprovecharon a hacer lo que ellos querían hacer desde hace tanto tiempo. Y luego también el tema de que ha comentado Juan Felipe un poco de soslayo, es que los caminos se vuelven intransitables, o sea, muy peligrosos, ¿no? Cuando estalla una guerra. Entonces, claro, si tienes una plata en Zacatecas, la tienes que llevar a México a acuñarse y luego de México a otra parte, o sea, al final, digamos, en términos económicos, tienes que hacer dos o tres trayectos con esa plata. Si la acuñas en Zacatecas, directamente la llevas a donde quieres llevar esa plata, con lo cual estás reduciendo mucho el coste del transporte o, digamos, no corriendo el riesgo de lo que sería de que te asalten, básicamente. Eh, y hay que entender también que en esa época no había seguros de transporte. Entonces, bueno, a mí me parece bastante razonable que estallada la guerra empiecen a aparecer casas de moneda por ahí como setas. Así es. Claro, Así pero es. el tema es, ¿contaron con una autorización formal estas cecas y pagaron el quinto real? ¿O fue algo más hecho por el momento y de manera, no sé, prácticamente privada? Eso que pregunto yo. No, sí, contaron con autorización del virrey, contaron con autorización de la corona para poder hacer esto y pagaban el quinto real. Incluso esa es la razón por la cual de esa época también hay mucha moneda falsa de época, porque la sacaban directamente de las minas, no pagaban el quinto real y bueno, que era un 20% de la plata y salían con las monedas directamente a la calle. Entonces, pero pagaban el Pero, quinto real también. pero ahí, a ver, lo de que pagasen el quinto real, sí, efectivamente, y de hecho eso es una de las grandes motivaciones por las que permitir abrir las cecas, ¿no? Porque es un momento donde tienes que recaudar cuantos más impuestos mejor para financiar la guerra, a la vez que tienes que si no permites abrir las cecas y la gente no puede llevar la plata de Zacatecas a México, pues empieza a comerciar con polvo de plata. Entonces, claro, ahí sí que es donde no cobras el quinto real. Entonces, bueno, mejor abrir una ceca en Zacatecas que perderte todo ese pago de impuestos. Pero claro, autorización por parte de quién? Por parte del virrey. Yo no sé si esto la verdad es que no lo sé ahora mismo, pero dudo mucho que esto se diese autorización desde la corona. Porque también que corona, Fernando VII iba a dar autorización, que era el que están poniendo en la moneda. Este no creo yo que autorizase nada en 1811. Ahí sería José Napoleón, pero desde luego José Napoleón no autorizó absolutamente nada porque no le hacía ningún caso en América. Entonces ahí me imagino que fuese el propio virrey el que lo autorizase todo. Así es. Y eso también justificaría por qué se pueden abrir de manera tan rápida. Porque claro, no tienes que esperar a que se mande a la corona y luego vuelva la autorización, que entre una cosa y otra te puede tener un año y medio. Sí, así es. Bueno, pues ahí, Jordi, no sé si estás contestada la pregunta. Sí, sí, bueno, yo tengo mis dudas todavía con cecas como Sombrerete, por ejemplo, que hasta donde yo sé
fue prácticamente una iniciativa privada, pero bueno, tampoco no pongo la mano en el fuego. No, 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 fueron secas aprobadas por el virreinato, incluso Sombrerete también. Fueron secas que se abrieron en ese momento de mucha inestabilidad en México. Había problemas enormes para sacar esta plata. Incluso por eso Sombrerete solo funcionó un par de años, porque Zacatecas veía que competía con ellas por la cantidad de plata, y entonces más bien convencieron al virrey que cerrara la seca en 1811, en 1812, y llevaran toda la plata para la amonedación en Zacatecas, donde era una ciudad más grande, etcétera. Pero realmente no hubo una iniciativa privada de amonedación. O si bueno, si pudiéramos llamar iniciativa privada a la amonedación insurgente, que es así, no le pedía permiso a nadie. Incluso Morelos fabricó moneda fiduciaria en cobre con la denominación de reales, pues obviamente sin pedirle permiso a nadie. Pero, pero no había como tal una iniciativa privada para hacer esto, que vieran la posibilidad de hacer dinero fabricando moneda. Toda era con el permiso del virreinato. ¿Más preguntas Yo por tengo, ahí? Sí, yo tengo una. dale, Borja. Lo que se ha comentado antes del error aquel en el cuño que unía el busto con la F, que pasaba de Durango a Chihuahua. Chihuahua. ¿Desapareció eso en Durango, en las acuñaciones posteriores? Claro, claro, es que esta es solo una de las variedades de moneda de 1819 de Durango. Ya después tienes monedas de 1819 que no corresponden a la sobrefecha y en las cuales se utilizaron troqueles nuevos, por supuesto, que no tenían la remarca del 9 sobre el 8. Lo interesante de esta moneda es que la trayectoria que tuvo es que fue un cuño abierto para 1818, se fracturó el cuño, luego regrabaron y lo utilizaron para el año 1819 en Durango, y luego lo mandaron a Chihuahua a que siguieran acuñando aún con el cuño regrabado, roto, etcétera, y lo mandaron a Chihuahua para que siguieran allí utilizándolo para monedar. Esto habla de las dificultades para hacer cuños en esa época, porque si esto hubiera sido muy fácil, primero pues no habría necesidad de regrabar cuños del año anterior, y segundo pues no habría necesidad de enviar de una seca a otra un cuño que ya había sido utilizado hasta la muerte, llamémoslo así. Entonces eso quiere decir que realmente la necesidad era muy grande y que hacer los cuños en ese momento en Chihuahua no era fácil. No era fácil. ¿Más preguntas por ahí? Sí, Jordi. Sí, yo iba a preguntar sobre los resellos insurgentes sobre monedas de plata realistas. Es decir, ¿son auténticos o son falsificaciones la mayoría? Mira, yo no soy un experto en resellos, pero me gusta leer a los que saben. Hay un artículo o dos artículos de Max Kish que toca el tema de los resellos, específicamente sobre amonedación realista y más específicamente sobre moneda troquelada. Y la consideración es esto: tú pones un resello básicamente para certificar que la moneda es buena y decirle a tu área de influencia que puedes aceptar la moneda dentro de las transacciones comerciales. Porque lo peor que puede pasar en un sitio es que los comerciantes no acepten la moneda, empezando aquellos incluso que surten los víveres para la comida de la tropa, por ejemplo. Entonces tú, como en ese momento, como jefatura insurgente, llamémoslo así, lo que estabas diciendo al ponerle un resello a la moneda es decirle: oye, esta moneda es buena, o por lo menos yo la estoy validando. La siguiente pregunta es: ¿por qué habría de tomarse el trabajo un jefe insurgente
en resellar moneda que ya de hecho se sabía que era moneda buena, porque era moneda acuñada por los realistas, que en este caso pues tenían toda la mejor, llamémoslo así, goodwill o tenían el mejor, la mejor imagen de moneda cierta, que era la moneda acuñada en México, por ejemplo. Acuñada desde toda la época de la colonia, que fue la moneda de curso, que siempre se aceptó de muy buen gusto, con muy buena ley. Pues bien, encontrar resellos insurgentes sobre moneda acuñada de colonia o de la Ceca de México no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque ya la moneda de por sí es buena. Ya la moneda de por sí sabía la comunidad que era moneda buena. Entonces, muchas de las monedas que se encuentran reselladas, monedas troqueladas de México, que se encuentran reselladas con resellos de insurgentes, la gran mayoría de ellas no son buenas, son resellos que son falsos. ¿Cuánto y dónde? Vuelvo y repito, yo no soy el experto, pero en general no es un buen indicador encontrar un resello insurgente sobre una moneda acuñada en México. Vale. ¿Más preguntas por ahí de los presentes? Bueno, si no voy a hacer yo una, es una cuestión metodológica. Bueno, antes de nada tengo que agradecerte ahí que al principio del libro has incluido toda esta cuestión metodológica que nos has explicado. Lo cual está muy bien porque generalmente se obvia, ¿no? Digo, los libros de numismática no lo incluyen. Lo único que no has puesto la sección como tal. O sea, para mí debería ser una sección que pusiera metodología y ahí explicar toda la cuestión, pero bueno. Tengo mi sesgo académico, yo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué consideras que algunas variantes mayores son simples errores? O sea, para mí una variante mayor podría ser, no sé, a priori, un busto o algo así, pero ya el travesaño de la letra o tal, al final eso es nada más un punzón, que han utilizado un punzón u otro, ¿no? O que haya un error en una palabra de si una letra baila para un lado o para otro. O sea, considerar eso una variante mayor, no sé. Y ahí, ya yendo más allá, no sé si te has basado en algún tipo de autor que indique cómo hacer la catalogación o que indique cómo hacer la indexación. Quizá hay algún tipo de metodología para la clasificación arqueológica o para la clasificación numismática en la que te has basado y que indique cómo considerar que una variante es mayor o menor. Sí, muy buena pregunta, Adolfo. Yo te digo la verdad, es caprichoso el haber decidido qué es una variedad mayor y una menor. Y decidí que una variedad mayor era aquella que identificaba claramente un troquel que lo hacía completamente distinto de otros. Por supuesto, cuando se elabora un troquel, tú sabes que al pasar los elementos del cuño madre, tú puedes cambiar las posiciones, el busto puede quedar más girado, las letras pueden estar más cerca una de otra, los tipos de letra incluso pueden ser un poquito distintos. Algunas tienen lo que llaman patines, que son como unas florecitas en la parte de abajo, otras tienen una base que es plana, etcétera. Eso yo ya lo considero una variedad menor. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que falta esto, que falta un travesaño, que falta una letra, que hay una sobrefecha, que el tipo de busto es realmente distinto, como los que les mostraba en el año 1821, donde claramente se ve que son bustos distintos, muchos de ellos grabados a mano sobre el troquel, sin la asistencia de un cuño madre. Ya me parecía más interesante, me parecía que desde el punto de vista del coleccionista, del numismático, podía ser interesante. Especialmente, yo te digo la verdad, yo hice el libro para mí. Cuando yo empecé a coleccionar Independencia, me di cuenta de que no había escrito muchos de los códigos, por ejemplo, para responder un poco tu segunda pregunta, eran códigos que decían, esta es la variedad 130. Y la variedad 130
no me dice nada. Tengo que ir al libro fuente para poder saber qué es la variedad 130. Pero, o la variedad KM48. Bueno, tengo que ir a Krauss y ver cuál es la variedad 48, porque no sé cuál es la diferencia entre la 48 y la 60. No sabría decirlo. Mientras que con esta definición y con esta indexación, tú por lo menos sabes hasta mucha parte de qué moneda te están hablando. Sabes de qué ceca, de qué denominación, de qué año y más o menos de qué variedad pudiera corresponder. Al final te toca ir con los últimos dígitos a saber realmente cuál específicamente es. Pero bueno, por lo menos es tratar de aportar un poquito más de información. Cuando la gente habla de las monedas y se refiere a ellas o las encuentra reportadas en una cápsula o en una subasta, ya no hay manera de equivocación. Muchos de ellos, por ejemplo, decían, no, es que esta moneda de Zacatecas corresponde a la variedad Hispan. Bueno, la variedad Hispan iba desde 1811 hasta 1822. Estamos hablando de que eso no te dice nada realmente para el periodo. Entonces, esto te aporta un poco más. Afortunadamente, esta denominación ha empezado a ser acogida por las compañías que están encapsulando monedas y ha sido acogida por Heritage y por Stax. En muchas de las subastas ya empezaron a clasificar las monedas de manera que las personas tengan una claridad más específica de qué tipo de moneda les están hablando cuando está siendo reportada. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero básicamente esto fue cómo yo hubiera querido encontrar información cuando quise empezar a coleccionar independencia, que me hubiera ayudado mucho además para hacer compras más inteligentes, de pronto a entender más qué era lo que tenía en la mano o a entender más qué era lo que me estaban ofreciendo los comerciantes en este periodo. Sí. Y luego hay aquí otras preguntas también de este apartado más metodológico, esto que has comentado al principio. Está el tema de que, bueno, no eres el primer autor que lo que hace es, digamos, estudiar un montón de catálogos de casas de subastas y ver un montón de variedades, ¿no? Claro, al final acabas analizando miles de monedas y haces una síntesis y sacas tus conclusiones, tu clasificación y demás. Hay otros autores que han hecho esto que generalmente suelen venir del coleccionismo. Por ejemplo, se me ocurre ahora Roberto Mastalir, que también estuvo presentando un libro ahí en Santo Domingo, o Rafael Tauler, ¿no? Que en paz descanse. Este hombre también hizo un trabajo bueno. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué se te queda fuera? Porque yo veo que haciendo esta aproximación y llegando a este estilo, se quedan muchas cosas fuera. Primero, no se han estudiado lo que no haya pasado por casas de subastas. O sea, a priori, o por lo menos no lo has indicado, no se han estudiado colecciones ni públicas ni privadas. Que a lo mejor en algún museo de México o de Durango, pues hay un montón de monedas de la Casa de Moneda de Durango, por ejemplo. Y la otra es toda la parte de la documentación, porque entiendo que la arqueología a principios del siglo XIX tampoco ayuda mucho, pero la parte de la documentación sí. O sea, ¿y qué hay qué tipo de información te falta y que podría sacarse de la documentación? Sería la otra pregunta. Mira, para este estudio yo consulté algunas colecciones, por ejemplo, la colección digitalizada del Banco de México. Tuve posibilidad de conocer otras 2 colecciones de Guerra de Independencia muy profusas y muy completas también, en donde complementé todo lo que había encontrado en esos últimos 30 años y lo que no aparecía que tuvieran estas personas. Básicamente, para mí, la revisión retrospectiva de la parte de subastas me sirvió de 2 cosas. Primero, para identificar variedades mayores y segundo, para identificar cantidades de moneda subastada. ¿Qué me hace falta? Mira, todavía sigue un trabajo enorme porque sigue Morelos y me falta toda la parte de las secas realistas que faltan y insurgentes. Y ahí sí que entro en terrenos más difíciles porque la cantidad de moneda es mucho menor
Es mucho más difícil encontrarla, pero bueno, me falta eso. Segundo, es que este es un libro hecho por un numismático, no por un historiador. Tuve la posibilidad de la parte de la historia de tener la contribución de un muy buen amigo mío al que le tengo una gratitud enorme, que es el doctor Luis Gómez Buchner, que me ayudó en toda la parte de la historia en la constitución de las secas. Todavía hace 15 días encontraron que uno de los ensayadores de Durango, que era Ramón Mascareñas, no era Ramón Mendoza, sino que era Ramón Mascareñas. Y hace 15 días apenas que anunciaron esto en unos escritos que encontraron en la seca de Durango. Bueno, esto hacen los historiadores todo el tiempo, estar revisando y consultando la historia. Yo no soy un historiador, soy un numismático y bueno, he tratado de hacer un libro no para historiadores, sino para numismáticos, para coleccionistas, para las personas que comercian con monedas, de manera que les pueda servir como una guía, pero todavía hay muchas, muchas cosas que no sabemos del periodo de independencia. Ujú. Muy bien. ¿Más preguntas por ahí? ¿No? Bueno, yo tengo varios, pero Pues dale, dale, Jordi. por ejemplo, la ceca de Zacatecas, al principio, las primeras homologaciones de LVO, están muy bien hechas. O sea, son acuñaciones bonitas, con los troqueles bien hechos y tal. Pero luego, a partir del año 11, creo que es, baja muchísimo la calidad. Son monedas feísimas, muy mal acuñadas. Y no parece que el motivo sea porque acuñaron más, porque creo que también son bastante escasas. No sé si sabes cuál sería la explicación para este cambio de calidad. Mira, lo que dices es muy cierto. Incluso se deteriora notablemente la amonedación desde finales del año 11 hasta el año 13. Es terrible. El año 13 para mí es el peor de la amonedación de Zacatecas. El 13 y el 14 son terribles. Aún el 15, la amonedación es muy complicada. Y yo lo que creo es que ahí estaba arreciando toda la guerra, no se conseguía buen hierro, no se podrían labrar unos troqueles que fueran lo suficientemente sólidos para poder dar un golpe sólido del martillo. Entonces tenían las monedas que ser acuñadas muy tenuemente para darle la mayor cantidad de vida a esos troqueles de hierro, porque no se conseguían los materiales. Entonces, mientras en el año 10 y 11 pudieron tener algo de material que se conseguía por buen material, en buenas fundiciones, etcétera, a partir del año 11, 12 y 13 eran los años donde la guerra había arreciado con toda su fuerza y donde ya no se conseguían materiales de buena calidad para poder labrar troqueles. Y yo creo que esa en parte es la explicación que vemos en la monedación. Puedes seguir, Jordi. Tus preguntas son muy buenas. No. Otra pregunta sería, ¿por qué se acuñó tan poco cobre durante esa época? Porque creo que solamente en México con los Tlacos y un poco de Nueva Vizcaya, pero aparte de eso es inexistente. Y Durango, ¿no? Mira, cobre, Durango, sí. cobre se acuñó muy poco en general en el virreinato. Básicamente, producir cobre era muy costoso desde el punto de vista de productividad de una ceca. Y eso se lo dejaron básicamente a los hacendados, a los tenderos, a los comerciantes que fabricaban sus propias fichas y sus propias monedas para el día a día. Entonces, toda esta monedación pequeña de las cuartillas, los octavos, etcétera, se la dejaron al comercio, la sacaron de la ceca por producción de costo. Entonces, solamente se produjo en este periodo de tiempo, como tú bien lo dices, en la ceca de México y en la ceca de Durango, que se produjeron los octavitos de real, hasta que llegó Morelos en el año 1811 y hizo un mandato en toda la zona centro y sur de México, en el cual recogió toda esta moneda de cobre, hizo que se la entregaran a él, solamente destinó y
destinó que se pudiera usar moneda de madera o de hueso o de cuero para poder hacer esto, y él empezó a producir la moneda fiduciaria en cobre, y esto él lo hizo para que la gente no se confundiera, para que la gente no fuera a pensar que era una cuartilla de real, cuando él les estaba ofreciendo era moneda de $1 o de $2, porque era moneda fiduciaria. Entonces, este cambio que hizo Morelos en la producción de la moneda fiduciaria, que fue toda 99% cobre, es uno de los factores contribuyentes más importantes también para que no se haya acuñado moneda en cobre durante ese periodo. Una pregunta. ¿Y si retiran las monedas de $1 y $2 que son de plata, la población aceptará que le pusieran una de cobre? Mira, cuando tú no tienes nada más que circular, no tienes plata y no tienes cómo pagar nada, y tienes a Morelos allí como amo de un vasto territorio, y te dice, esto es lo que tú vas a recibir, y si no lo recibes te voy a fusilar porque el mandato es ese, porque no hay plata, a ti no te queda otra alternativa que recibir moneda de cobre y pagar con moneda de cobre. Acuérdate que es que ahí la presencia del Estado no existía, era la moneda del insurgente que estuviera al mando. Pero le salió el negocio redondo. Recoges plata y enchufas cobre. Eso fue lo que hizo, y precisamente recogió toda la plata, con eso pagó todas las municiones, pagaba toda la comida y alguna parte de la tropa, y al resto del comercio solamente le entregó cobre, eso sí, con la promesa de que algún día él iba a redimir estas monedas en plata, cuando él fuera o cuando la insurgencia hubiera llegado al poder en México. Bueno, si lo pensamos, el Banco Central Europeo u otras entidades de emisión de moneda es lo que hacen, ¿no? Básicamente. O sea, al final ya, pero ya ni siquiera hay promesa. Ni cobre. ¿Más preguntas? ¿Jordi? No, bueno, si alguien tiene más preguntas que tire. Bueno, yo solamente el comentario simplemente por también extender lo de Juan Felipe, y es que cuando he estado en Colombia me he dado cuenta de la enorme importancia de las fichas. Bueno, en este último viaje también por Cuba y demás. O sea, las fichas que desde luego en España no las hacemos ni caso, porque son emisiones privadas y demás, pero eso suponía una enorme cantidad de circulante que había por todos los virreinatos ya en principios del siglo XIX. O sea, ya estaban esas fichas privadas circulando enormemente, pues yo diría que por toda América, o por buena parte de América. Y esa era la moneda de uso común, y no las hacemos caso, además que son súper complicadas, súper rarísimas de conseguir, no hay documentación apenas sobre ellas, o sea, es que la investigación ahí es dificilísima. Pero eso no se nos tiene que olvidar que eso no solamente aparece con las repúblicas americanas, sino que ya estaba en la época final del virreinato. Exactamente. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, justamente es ahora cuando dijo Juan Felipe que se tenía que marchar. Muchas gracias, Adolfo. Pues un gusto haberos conocido, pues la mayor parte no los puedo ver porque no tienen sus cámaras activadas, pero siempre es un gusto conocer más personas del medio numismático y bueno, compartir la poquita información que tenemos de este tema que nos apasiona. Muy bien, pues nada, Juan Felipe, de verdad que muchas gracias. Eres miembro del Club Escudo, así que aquí estás para cuando quieras. Y bueno, como ya sabes que nos reunimos, pues eso, todas las semanas, pues eso, aquí está. Y a los que nos hayan visto desde YouTube, pues fijaros las charlas tan interesantes que tenemos aquí. Semanalmente nos reunimos. Y si os queréis apuntar al Club Escudo, pues también os dejo en la descripción de este vídeo cómo haceros mecenas del blog numismático, y estaréis invitados. Así que Adolfo, nada, sí. Quisiera darles mi dirección electrónica en caso de que alguno quiera compartir algo o tenga alguna inquietud o yo pueda ayudarle en algo, pues con algo relacionado con el tema.
no duden en escribirme, me parece fabuloso. Mi email es j guión bajo, o sea, guión al piso, felipe@hotmail.com. Y cualquier cosa de verdad, con el mayor de los gustos, cualquier pregunta, cualquier tema o algún comentario, pues será bien recibido. Bien, yo os dejo también en la descripción de este vídeo el correo de Juan Felipe. Si queréis los libros que él ha escrito, escribidle un correo y yo creo que está todo dicho. Así que nada, un saludo a todos. Y Hasta luego. Pronto. Chao. Dios. Que pasen feliz día. Chao. Gracias. Dios.